No veo que estas sean victorias claras para nosotros. Creo que ellos tampoco lo creen. De hecho, ha habido mucho de donde se torció todo tras la revolución, pero en aquellos primeros años estaban realmente entusiasmados con este nuevo superpoder de redes sociales y Internet que habían despegado para derrocar a esos gobiernos. Y así intentaron hacerlo en Cuba creando lo que USAID llamó una primavera cubana. Y el problema era que en ese entonces Cuba había prohibido a las compañías de redes sociales estadounidenses, diciendo, ya sabes, que eran una herramienta de imperialismo estadounidense. Por lo tanto, no se permitía Twitter. Así que USAID llevó a cabo esta operación para crear una empresa llamada SunSunia, que era una imitación de Twitter. Tenía la misma interfaz de usuario, los mismos botones de me gusta y retweet, y creo que SunSun es la palabra en jerga cubana para colibrí. Básicamente, incluso tenía como el pájaro. Sabían que no podía ser una empresa estadounidense, así que tuvieron que convencer, creo que a 2 empresarios cubanos para establecer esto, y lo gestionaron a través de USAID. Lo que hicieron fue tomar fondos de ayuda humanitaria destinados para Pakistán y los canalizaron a través de un laberinto bizantino de empresas de fachada, lavando dinero en bancos de las Islas Caimán y bancos panameños y usaron bancos en BVI para que empresarios cubanos crearan operaciones que la contrainteligencia cubana no sospechara que era algo de Estados Unidos. USAID contrató a un grupo llamado Creative Associates International, CAI, no es la CIA, es CAI, y son muy creativos. Y lo que mostraron los documentos internos cuando estalló este escándalo en USAID es que el plan de USAID era reclutar a unos 100,000 cubanos en esta plataforma, atrayéndolos con algoritmos y un ambiente que favorecía deportes, música y actualizaciones sobre huracanes, que eran los principales atractivos. Y luego decían que una vez que los teníamos, pero al mismo tiempo en realidad íbamos a estar recogiendo toda su información personal en secreto. Y vamos a usar inteligencia artificial para todo el metadato y todos los sitios web que visiten y todas las cookies. Y vamos a usar esos datos para crear un mapa de receptividad política, categorizando a los usuarios de estos 100,000 que más probablemente saldrían a las calles en una revolución violenta contra el gobierno. Y lo que planeaban es que en el momento adecuado, una vez que hubieran nodos críticos, una vez que tuvieran una masa crítica de usuarios en la plataforma y tuvieran suficiente apoyo de otras instituciones de la sociedad civil que estaban siendo financiadas por USAID, el Estado y el NED, National Endowment for Democracy, en ese momento, entonces activarían lo que llamaban multitudes inteligentes. Cambiarían los algoritmos, manipularían la distribución selectiva de noticias y mensajes a los usuarios basándose en sus inclinaciones políticas para incitarlos a salir a las calles en protestas violentas y derrocar a su gobierno. Básicamente lo mismo, ya sabes, lograr lo mismo que ocurrió en la primavera árabe pero hacerlo en Cuba y solo necesitaban suficiente gente en la base de usuarios. Puedo hacer una pausa, por un segundo, y recordarles a las personas que creo que si la mayoría de los estadounidenses hubieran sabido que esto estaba sucediendo en 2020, las protestas de Black Lives Matter habrían sido instantáneamente reconocibles como una revolución patrocinada por el gobierno en contra de Donald Trump, porque eso es lo que fue. Bueno, quiero volver a eso. Hay mucho allí que creo que será aún más impactante después de terminar con este punto sobre USAID aquí, porque mencionaste si los estadounidenses hubieran sabido que esto estaba sucediendo. Bueno, lo que fue realmente interesante sobre el escándalo es: nadie sabía que USAID estaba haciendo esto. Esto fue claramente una acción encubierta al estilo de la CIA. La construcción de empresas sociales privadas con fines de lucro en medios, que obtienen sus fondos de ayuda humanitaria de organizaciones sin fines de lucro destinados a un país a 13,000 millas de distancia. Y todo con un interés declarado expresamente. Haciendo trabajo diplomático con implicaciones diplomáticas extremas para derrocar el gobierno de un país extranjero y así como este escándalo se desmoronó. Abierta, los medios y lo que había ocurrido era que la supervisión del Senado había sido completamente bloqueada de cualquier desinformación sobre esta operación. Esto es lo que escuchaste decir a la senadora Joni Ernst a Elon Musk a principios de esta semana cuando explicaba cómo había sido totalmente bloqueada por USAID. Era una caja negra total. Todo es interno, todo está sujeto al Inspector General. Allí si el Inspector General dice que no, el Senado no recibe nada y no hay nada que puedan hacer. Y es menos responsable en muchos aspectos que la CIA.
porque la CIA, cuando hacen acciones encubiertas, tienen que obtener un hallazgo presidencial. Esto es parte de las reformas que se hicieron en los 70, cuando parecía que la CIA se estaba descontrolando. Así que cada acción encubierta de la CIA debe ser formalmente autorizada por el presidente de los Estados Unidos. ¿Qué pasa si el presidente no quiere aprobar algo? Bueno, y aún quieres que se haga. ¿Qué pasa si, por ejemplo, perteneces a una corriente del establecimiento de política exterior que está en desacuerdo con el presidente y sabes que el presidente no va a aprobarlo? Entonces, ¿cómo podrías conseguir que se haga? Como por ejemplo, para la financiación de grupos de ISIS, Trump quería acabar con ISIS. Hillary Clinton y Jake Sullivan dijeron que ISIS está de nuestro lado en Siria. La administración de Biden destinó miles de millones de dólares agrupados a los grupos de ISIS y Al-Qaeda, que ahora son el gobierno actual de Siria. De hecho, ahora el jefe actual del gobierno en Siria, Muhammad al-Hilani, tenía una recompensa de $10 millones por ser un terrorista de Al-Qaeda. Ese tweet sigue activo en la Embajada de Estados Unidos en Siria. Pero ahora es nuestro amigo. Correcto, pero si Trump no hubiera autorizado que la CIA enviara fondos encubiertos a ISIS, pero esa célula dentro de la CIA aún quisiera hacerlo, lo único que tendrían que hacer es acudir a sus amigos en USAID. Y USAID podría hacerlo sin necesidad de una orden presidencial. Solo requiere una estructuración creativa. Correcto, pero si Trump no hubiera autorizado que la CIA enviara fondos encubiertos a ISIS, pero esa célula dentro de la CIA aún quisiera hacerlo, lo único que tendrían que hacer es acudir a sus amigos en USAID. Resulta que YouTube está suprimiendo este programa. En un nivel, eso no es sorprendente, eso es lo que hacen, pero en otro nivel, es impactante. Con todo lo que está sucediendo en el mundo ahora, todos los cambios en nuestra economía y política, con las guerras que estamos a punto de enfrentar, Google ha decidido que deberías tener menos desinformación en lugar de más, y eso está completamente mal. Es inmoral. ¿Qué puedes hacer al respecto? Bueno, podríamos quejarnos. Eso es perder el tiempo. No controlamos Google. O podríamos encontrar una manera de eludirlo, una forma de conseguir verdad y no desinformación intencionada. La manera de hacerlo en YouTube, creemos, es suscribiéndote a nuestro canal. Activa la campanita para que te notifiquemos cuando subamos y compartamos este video. Así tendrás mucha más probabilidad de escuchar noticias e información reales.